los padres de Jesucristo, cuando se cumplieron los días de la purificación después del parto, de acuerdo con la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está mandado en la ley. Todo primogénito varón debe ser consagrado a Dios para ofrecerle un sacrificio que está prescrito: un par de tórtolas, 2 pichones de paloma. En Jerusalén vivía un señor llamado Simeón, recto y piadoso, que esperaba que Dios trajera el consuelo a Israel, y el Espíritu Santo lo iluminó, y guiado por el Espíritu de Dios se fue a ver al Señor. Llegó al templo cuando los padres de Jesús entraron con el niño para cumplir con la costumbre. Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador del mundo. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 22 al 40. La vida cristiana requiere dinamismo y voluntad para aprender a caminar en esta vida, dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 2 de febrero, año 2022. Dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Aprender a obedecerle a la ley de Dios, pero según el Espíritu de Dios. Ese es el tema que nos corresponde pensar en este día. Cómo organizar nuestra manera de creer, de entender la palabra de Dios, de traducir la Santa Biblia, de aprender a interpretar el mensaje divino. ¿Qué significará eso de dejarse guiar por el Espíritu de Dios? En la Santa Biblia aparecen 4 personajes que nos permiten descubrir la actitud de hombres y mujeres frente a las maravillas y a la acción de Dios. Uno podría atreverse a decir y a sintetizar con una palabra que se llama asombrarse. Esa es una palabra que utiliza con cierta frecuencia el Papa Francisco en sus homilías: asombrarse de Dios. Así como este hombre justo y piadoso llamado Simeón se asombró, se maravilló y como que le dio gracias a Dios. Bueno, se cumplió lo que yo quería, ver al Salvador, ahora sí me puedo ir en paz y vengo a darle gracias a Dios. Y también le sucedió a una profetisa llamada Ana, que era hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y a ella no se apartaba del templo y se presentó allí y empezó a hablar del niño y todo lo que esperaban la liberación de Israel. Entonces hay que entender cómo hay personajes que lo ponen a uno a pensar cómo se maravilla la gente de Dios y aprende a seguir la vida según el Espíritu de Dios. Por ejemplo, María y José estaban asombrados por las cosas que se decían de Jesús de Nazaret. Y así lo dice la Biblia. Todo el mundo estaba maravillado de ese niño tan inteligente, de ese hombre de 33 años de edad, sabio, santo, perfecto y tiene poder. Y Simeón aprovechó también para ver con sus ojos que el niño Jesús se realizaba en él la salvación. Es como esa salvación que se había estado esperando. Ana, la profetisa, se puso a alabar a Dios y le indicó a la gente el poder de Dios. Y así uno puede recorrer como la Biblia para encontrar mujeres santas que hablaron de Dios.
e ir con otras mujeres y contarles lo asombradas que están de Dios. O una María Magdalena asombrada e impactada de la resurrección de Jesucristo y salir corriendo y contarle a los apóstoles la maravilla de Dios. O un Pedro y un Juan corriendo juntos y llegando allí al lugar donde fue sepultado Jesús de Nazaret y maravillarse y entrar ahí, contemplar, el Maestro no está allí. Es bien interesante aprender en la vida de cada uno de nosotros cómo vivir la religión asombrado, maravillándose, aprendiendo esa ley de Dios que ya existía y que la cumplió Jesús. Empezó dando ejemplo. Jesús de Nazaret, María y José tomaron, dice, los padres de Jesús cuando se cumplieron los días de la purificación después del parto, de acuerdo con la ley, llevaron a su hijo a presentarlo al templo. Eso significa ser obediente, impactarse, maravillarse, respetar mucho a Dios. Y eso hay que aprenderlo en este día en que la iglesia nos pone a pensar como en esa presentación del Señor en el templo y cómo se recuerda el encuentro allí con Simeón y Ana y cómo pensamos hoy en esa antigua tradición de un pueblo de Israel, que había una tradición ya en la ley de Moisés. El primogénito debería ser llevado al templo. 40 días después lo hizo José, lo hizo María. Cumplieron con la ley de Dios, se dejaron guiar por el Espíritu de Dios para cumplirle al Señor. Y al llegar al templo, los padres de Jesús llevan en brazos al niño y se encuentran allí con Simeón. Es como el mismo Espíritu de Dios que pone en boca de ese profeta que ese pequeño niño será como el Redentor y el Salvador de la humanidad. Es un niño que está de brazos y es un niño que es llevado allí por José y María y van al templo y aparece este hombre maravilloso que se llama Simeón y como que si le gritara a la humanidad: acabo de conocer al Redentor y al Salvador del mundo. Y cómo entender que hay que aprender a obedecerle a Dios, la ley de Dios, a dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Bien complicadito para algunas personas que no quisieran hacer eso o se llevan al extremo a la ley y se vuelve algo que llamamos legalistas, fundamentalistas de la palabra de Dios. Entonces ellos son como taxativos, como que no perdonan media y como que descartan a las personas, así hablando al estilo del Papa Francisco. O lo contrario, desconocen la ley de Dios. Desconocen la ley de Dios. El niño que nace en una familia es bueno presentárselo a Dios, que reciba el sacramento del bautismo, que sus padres le den el mayor regalo que le pueden dar a un hijo, es enseñarle la palabra de Dios y que viva según el Espíritu de Dios. Eso es el regalazo de un papá y de una mamá. El regalazo de José y de María para su hijo Jesús de Nazaret: empezaron cumpliendo la ley de Dios, la ley de Moisés, y lo llevaron al templo. La presentación del bebé allá en el templo de Jesús de Nazaret. Bien interesante para vivir una religión pensando en eso tan importante del espíritu de la ley, qué es lo que quiere y lo desea Dios, y cómo aprendo a vivir según el espíritu de la ley de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,